Vamos a continuar con las enseñanzas sobre los yo soy de Jesús. Y hoy vamos a estudiar uno de los yo soy de Jesús, uno que es muy diferente a todos los otros yo soy de Jesús. Porque en este yo soy es el único de los yo soy de Jesús que Jesús comparte con nosotros. Y vamos a ver lo interesante que es, porque en todos los demás vamos a darnos cuenta que nosotros no podemos ser la puerta, nosotros no podemos ser el buen pastor, nosotros no podemos ser el camino, ni mucho menos el cordero, ¿cierto? Es solo Jesús. Pero este yo soy de Jesús, dijo Jesús, yo soy la luz. Y Jesús dijo que nosotros éramos luz también. Es el único de todos los yo soy de Jesús al cual nosotros también podemos acceder. Y está la escritura en Juan capítulo 8, versículos del 12 al 20. Juan 8 del 12 al 20. Y dice la escritura en palabra de Dios para todos. Luego Jesús les habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú estás dando testimonio de ti mismo. Eres el único que dice eso. Es verdad, ese testimonio no es válido. Jesús les contestó: aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Ustedes me juzgan desde el punto de vista humano. Yo no juzgo a nadie, pero aún si así fuera, mi juicio es válido, porque cuando juzgo no estoy solo, sino que el Padre que me envió está conmigo. En su propia ley está escrito que si dos testigos dicen lo mismo, es válido lo que dicen. Pues yo soy un testigo y hablo de mi parte. El Padre que me envió es mi otro testigo. Entonces le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo esto mientras enseñaba en el área del templo, cerca del lugar donde la gente deja sus ofrendas, pero nadie lo arrestó porque su hora aún no había llegado. Entonces, este Jesús, este yo soy de Jesús, yo soy la luz del mundo, es muy importante porque Jesús dijo en Mateo, y lo vamos a mirar más adelante, que nosotros somos la luz del mundo también. Y es algo que sí podemos nosotros ser. ¿Sí? Nosotros sí podemos ser esa luz del mundo. Nosotros no podemos ser ni el buen pastor, ni podemos ser el cordero, no podemos ninguna de esos otros yo soy de Jesús, porque en nosotros no está la posibilidad de salvar a nadie. ¿Sí? A veces pensamos que sí, que tenemos que orar para que Dios salve, y realmente Dios es el que salva. Oremos o no oremos, ¿cierto? Es potestativo de Jesús. Pero hay algo que es muy valioso, y es que nosotros, al ser luz, podemos reflejar ese amor de Jesús. Podemos mostrar esa luz de Jesús a los demás. Y ya vamos a ver cómo eso es posible. Entonces, vamos a mirar dos acepciones de ese concepto de luz para poder entender
ese hecho de que Jesús dijo, yo soy la luz. Y entender ese concepto de la luz. Y resulta que la luz es fundamental para la vida del ser humano. ¿Sí? El ser humano no podría vivir sin luz. Si no existiera la luz, nosotros no podríamos vivir. ¿Sí? No podríamos vivir porque sin luz no habría fotosíntesis, y sin fotosíntesis no habrían plantas, se morirían las plantas y no tendríamos nada que comer. O sea, no podríamos comer nosotros, las vacas que comemos la carne no tendrían que comer y colapsaría la alimentación, el ciclo de la alimentación. Pero adicionalmente las plantas son las que ayudan a producir el oxígeno. El hecho de la fotosíntesis permite que haya oxígeno y eso hace que se vaya renovando el oxígeno. Es decir que si no hubiera luz, en poco tiempo nos quedaríamos sin aire para respirar. ¿Sí? Y Dios sabía que el ser humano necesita de la luz, que es fundamental la luz. Por eso, en Génesis 1, dice que lo primero que Dios creó fue la luz. ¿Sí? Y fíjense lo interesante, y esto tiene que ver con la esencia misma de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Ese concepto o esa importancia de la luz. ¿Sí? Génesis 1, del 1 al 3 dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Entonces, la luz es muy importante, ¿sí? Y necesitamos la luz. La primera acepción es la importancia de la luz para la vida del ser humano. Nosotros no podemos vivir sin luz. Necesitamos de la luz para poder vivir. Y hay algo muy interesante, y es que la luz está incluso, la luz que nosotros pensamos que nuestra luz depende del sol, ¿cierto? Y de ahí viene la luz. Pero miren que Dios creó la luz y luego creó el sol. O sea que hay luz y habría luz aunque no hubiera sol. ¿Sí? Y es muy interesante. Porque vamos a ver que esa es la esencia de Dios. ¿Sí? La esencia de Dios. Y necesitamos esa luz para poder vivir. No podemos vivir sin la luz. Pero tampoco podríamos vivir, o yo creo que viviríamos tal vez muy mal, sin luz eléctrica. Imagínense que ya en esta época no existiera la luz eléctrica. ¿Cómo sería la vida sin luz eléctrica? Los que somos más mayores, nos acordamos del tiempo en que había apagón aquí en Colombia. ¿Sí? Yo no sé si algunos se acuerdan de esa época. Y sí, y era todas las noches quitaban la luz por horas y no había luz, y de hecho era tan fuerte que tuvieron que adelantar la hora, ¿cierto? Para que por lo menos hubiera un poquito más nos tocara madrugar más, ¿sí? Pero como que el día lo pudiéramos aprovechar al máximo. Y todas las noches estábamos sin luz, y eso generó dinámicas diferentes en las familias, muchas cosas así. Pero imagínense ahora, porque en ese tiempo no había internet, ¿cierto? Los celulares estaban como comenzando los celulares, no había muchos celulares, creo que no, todavía no había celulares. Pero hoy en día, ¿sin dónde cargar el celular? ¿Cómo sería terrible, cierto? La gente sin luz eléctrica, sin internet, sin nevera, sin semáforos, sin equipos médicos. Yo creo que
colapsaría la sociedad si no existiera la luz eléctrica, ¿sí? Todo hace poco en un aeropuerto tuvieron un problema porque no había luz y no había dónde ver las pantallas y empezaron a ponerlo a mano, todos esos vuelos, porque no había luz y no se podía funcionar. Y se dieron cuenta lo dependientes que somos de la luz eléctrica. Y ahora peor, que están diciendo que los carros eléctricos, imagínense si no existiera la electricidad, y sí que todo se acabaría, ¿cierto? Realmente necesitamos de la luz. Y esto nos lleva a ese segundo punto. Y el segundo punto es que Dios es luz, ¿sí? Dios es luz. Y esto va a darnos ese sentido, o nos va a permitir entender la importancia que es la luz para nosotros. Porque Dios es luz, ¿sí? Y luz es una palabra en griego que la palabra en griego para luz es phos, con PIH. Phos, se lee phos, pero es PIH. Phos, que significa luz, pero que también significa fuente de luz, ¿sí? Esa idea de luz también significa fuente de luz, el origen de la luz, ¿sí? Y ese concepto de luz se relaciona directamente con la manifestación de Dios, con la manifestación de Dios. Y así lo afirma Juan en Primera de Juan 1:5. Vamos a Primera de Juan 1:5. Y ese es el mensaje de esa carta o de ese sermón de Juan. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo. Fíjense lo interesante, dice que es un mensaje que hemos oído de Jesucristo, dice Juan. Y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Esta misma palabra, Dios es luz, phos, es la misma que utilizó Jesús cuando dijo: yo soy la luz, yo soy ese phos. Es ese mismo concepto de luz, ¿sí? Entonces, Dios es luz. Él es la verdadera luz. La esencia misma de Dios es luz. Y Él se manifiesta como luz. Y dice que no hay tinieblas, no hay oscuridad en Él. Él es luz. Y si ustedes se fijan, hay algo muy interesante. ¿Recuerdan cómo fue que se manifestó Dios a Moisés? ¿Recuerdan? En Éxodo capítulo 3. ¿Recuerdan cómo se le manifestó? Era una zarza. Era luz. Éxodo 3. Éxodo 3, vamos a leer desde el 1 para tener contexto hasta el 3. Éxodo 3 dice: Jetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. Moisés se dijo: qué cosa tan rara, me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Y miren que es Dios, ¿no? Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto: Moisés, Moisés.
Aquí estoy, respondió él. Dios se manifestó a Moisés como una luz, como una llama, ¿sí? En un arbusto, en una zarza, ¿sí? Y esa manifestación de Dios, esa referencia a Dios como luz, también se da en varios pasajes del Antiguo Testamento. Y así, entonces, como la luz física es indispensable para la vida física de nosotros, no podríamos vivir sin la luz y con dificultad viviríamos sin luz eléctrica. Asimismo, Dios como luz es indispensable para la vida espiritual. Él es sentido y esencia de nuestra vida espiritual. Por eso Él es luz. Y cuando se refieren a Jesús, Jesús es la manifestación de la luz. Vamos a Juan otra vez, a Juan capítulo 1. Este es no la primera, sino el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Juan 1:9. Juan 1:9 dice: la luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba en el mundo. Mire, tan interesante. Al referirse a Jesús, dice que la luz estaba viniendo al mundo. Dios se manifestó mediante Jesús, ¿sí? Dios es luz. Y aquí estas son asociaciones que son contundentes al revisar. Dios es luz, dijo Juan. Dios es luz. Y aquí en el Evangelio nos dice: la luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. Jesús estaba viniendo. Jesús es la luz. Es decir, Jesús es la esencia de Dios, ¿sí? Es esencia con Dios. No podemos separarlo de Dios. Fíjense lo contundente que es aquí en esto, ¿no? Y realmente llegamos a esa conclusión, ¿cierto? Es esencia de Dios mismo, ¿sí? Y por eso en el profeta Isaías dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Él tiene la esencia de Dios. ¿Sí? Él está mostrándonos. Él vino para mostrarnos a Dios. Jesús es la luz del mundo. Vino a traer esa luz. Vino a hacer esa luz porque Dios es luz. Y de esa manera disipar las tinieblas y la oscuridad. Dios vino a través de Jesús, ¿sí? Esa misma esencia. Y no estamos haciendo un ejercicio teológico, sino simplemente haciendo una correlación de la cita bíblica, ¿cierto? Si Dios es luz y dice que Jesús es la luz que vino al mundo, pues hacemos simplemente una correlación allí y decimos que es la misma manifestación de Dios en Jesús. Y eso cambia un poco muchas de las concepciones que nosotros tenemos y puede chocar de alguna manera, pero es interesante ver esa esencia. Y entonces Él dice: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. Él vino a traer esa luz, ¿sí? Y el hecho de que Jesús sea la luz del mundo resulta muy importante, porque entonces yo al revisarlo decía, esa luz significa
de manera diferente para quien esté recibiendo la luz, ¿sí? Y además es interesante porque Jesús no dijo, yo soy la luz de los creyentes, ¿cierto? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Es decir, es una luz para todos, ¿sí? Como Dios es Dios para todos. Y ese hecho de que es la luz del mundo significa que nos ilumina y que esa luz, digamos que tiene un sentido diferente para aquellos que no son creyentes y para aquellos que somos hijos de Dios. Y vamos a ver esos dos aspectos para entender ese concepto de la luz desde esas dos perspectivas, podríamos decirlo, como dos secciones, ¿sí? Digamos que igual que la luz, ¿no? La luz es semejante para todos, pero para nosotros tiene un sentido distinto que para el resto, ¿sí? Y quiero que lo miremos para cada uno de nosotros, ¿no? Para que podamos revisar ese concepto de la luz. Entonces miremoslo inicialmente, la luz para los no creyentes, ¿sí? ¿Qué significa que Jesús sea la luz del mundo para aquellos que todavía no creen, no han creído en la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? Para ellos, Él es la luz porque ha venido a mostrar la condición de las personas. Ha venido a exponer su pecado. Vamos a mirar la cita en Mateo, capítulo 4, versículo 14 al 17. Mateo 4, 14 al 17. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Tierras de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos, que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Y fíjense aquí lo interesante, ¿no? La luz vino a alumbrarles, dice Mateo, ¿no? Vino para que puedan ver aquellos que estaban en una tierra de oscuridad, para mostrarles. La luz vino a alumbrar para que las personas puedan ver su condición de pecado. Y eso los lleve al arrepentimiento. Por eso miren que dice el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a anunciar arrepentidos, dice en Reina Valera. Y aquí está diciendo, cambien su manera de pensar y de vivir, ¿sí? El hecho no más de que hoy la mayoría de las personas sepa que Jesús vino es una manifestación de que ya no son inocentes de su pecado, ¿sí? Ya la gente no puede decir, no sabía, ¿sí? No tenía ni idea. Ya hay una conciencia de pecado, porque es a eso a lo que vino Jesús, ¿sí? El hecho de la muerte de Jesús y que en países como el nuestro se celebre Semana Santa y se vea la crucifixión y en muchos países se conozca con relación a Jesús, es una situación que implica que no hay excusa.
que es ya la evidencia de que deben arrepentirse. ¿Por qué? Porque la luz expone el pecado, la maldad y la oscuridad de los corazones. A eso vino la luz. La luz es la que permite ver la condición de las personas. Y el hecho de que Jesús haya venido ya expuso la condición del hombre. Y uno dice, ¿por qué? Porque era necesario un Salvador. Porque es necesario un Salvador, porque nadie se puede salvar por sí mismo. Nadie. No hay una manera en que uno mismo se pueda salvar. Necesita de alguien. Y esa manifestación de Jesús ya implica que al ser hijo de Dios venía con un propósito. Entonces decimos que esa luz expone el pecado. Y Jesús lo dijo cuando se encontró con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 19 hasta el 21. Allí, hablando con Nicodemo, Jesús les habló de la luz. Juan 3, del 19 al 21, pero para tener contexto y entender el amor de Dios y la manifestación de Jesús como la luz, leo desde el versículo que todos conocemos, versículo 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y miren lo especial, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Y noten el versículo 20, todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. ¿Sí? La luz muestra la maldad. El hecho de Jesús evidencia el pecado. Y si usted se da cuenta, la oscuridad es el lugar propicio para el pecado, ¿cierto? Yo no creo que si alguna vez antes de conocer, cuando era muy joven fui a una discoteca, creo que tal vez fue la única vez que fui una vez. Hace muchísimos años, no sé cómo serán ahora, ni quiero saber, pero eso es oscuro, ¿cierto? Eso es oscuro y uno pasa por esos bares así como de mala muerte y eso es oscuro, ¿sí? De tinieblas, ¿sí? Porque la gente busca esos lugares oscuros para hacer lo malo y la gente busca la noche para hacer lo malo. Por eso la gente sale a rumbear y a hacer cosas de noche y hacen lo malo de noche, porque es el lugar propicio para lo malo, para que nadie los vea, para que nadie se entere, ¿sí? Y buscan la oscuridad de la noche. Es el lugar propicio. Pero aquí está diciendo Jesús, sí, el que quiere seguir ocultando se hace allá, en la oscuridad, y no se expone a la luz. Porque cuando se expone a la luz, se nota, sale toda la luz, se nota, ¿cierto? Y por eso decía mi abuelita que el pecado avergüenza, ¿cierto?
Y entonces cuando hay pecado, a veces la gente como que se esconde, porque no quiere exponerse. Prefiere que no se enteren, que no sepan, ¿cierto? Y es lo que Jesús está diciendo. Pero Él ya vino a exponerlo. Su presencia en la tierra vino a exponer el pecado. Por eso dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y fíjense que todo está en el mismo segmento. Está aquí en el mismo segmento. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado. Y fíjense lo sencillo que hemos dicho del Evangelio. ¿Qué es? Creer en Jesús. Es así de sencillo. Si se cree en Jesús no será condenado. Es todo. Él mismo lo dijo. No estamos hablando del apóstol que dijo. No, Jesús dijo. El que crea en Jesús, ¿qué debe creer? Que Dios lo envió, que murió y que resucitó. Eso es lo que hay que creer. Y que lo hizo por mí. Por eso es que estamos estudiando quién es Jesús. Todos los yo soy de Jesús. Porque Jesús no es solo ese personaje de la historia. Para nosotros Jesús tiene que ser mi luz, mi camino, mi buen pastor, mi verdad, mi vida, mi resurrección, mío. Yo me apropio de lo que es Jesús para mi vida. Y por eso dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ya está condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y es evidente, insisto, la manifestación de Jesús. Y uno yo creo que ya en cualquier lugar del mundo, uno pregunta, ¿Jesús? ¿Usted sabe quién es Jesús? Ah, sí, uno que murió. Y algunos pueden decir, un profeta, lo que sea, pero ya hay esa imagen de Jesús, ese referente de Jesús. Y ese referente de Jesús implica que ya ellos son responsables por su pecado. Y entonces ya están condenados, dice aquí Jesús mismo. Ya están condenados. La luz muestra lo malo y al mismo tiempo la luz expone al juicio. Y ese concepto de juicio está aquí inmerso. Porque cuando no hay arrepentimiento, el propósito de la luz es que quede en evidencia el pecado. Y al quedar en evidencia el pecado, queda en evidencia también el castigo. ¿Sí? Ya queda allí evidenciado el castigo. Entonces, esa es la primera acepción para aquellos que no han creído en Jesús. Que no han creído en Jesús. Pero la luz para nosotros tiene otro significado. ¿Sí? Para nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios por haber creído en Jesús, por haber creído en que Dios lo envió, en que murió y en que resucitó, es diferente. Para nosotros la luz es claridad. ¿Sí? Para nosotros la luz es dirección. ¿Sí? Y es diferente. Porque la luz lo que hace también es mostrar el camino. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 13. Efesios 5, 13 al 15. Efesios 5, 13 al 15. Dice, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. ¿Se ve? Aquí lo está diciendo. Al exponerse a la luz se puede ver con claridad. Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz.
Y este hecho de convertirse en luz va a ser importante en una frase que dijo Jesús en Mateo 5. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Y en este pasaje, Pablo nos brinda una guía importante y nos dice, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. La luz a nosotros nos permite ver con claridad y nos guía. Jesús es entonces esa guía para saber cómo vivir como gente sabia, dice Juan. No vivan como gente necia, sino con sabiduría. Y podemos vivir con esa sabiduría, porque Él nos guía. Si necesitamos dirección en la vida, si tú necesitas dirección en tu vida, Jesús es esa luz que te permite ver, que te dirige. Y en medio de la oscuridad no hay nada como la luz. Yo recuerdo cuando fui de una vez de misiones a la selva, estuve en el Putumayo. Y llegamos ya tarde y teníamos que entrarnos en la selva para llegar, y decidimos que ya era mejor iniciar el camino, a pesar de que eran como las 4 de la tarde, para llegar. Y tuvimos que caminar como unas 3 horas, casi 4 horas para llegar hasta donde teníamos que llegar, y nos cogió la noche. Y esa noche en la selva no se ve nada. Es una oscuridad impresionante. Es impresionante. Y entonces solo las personas habían 2 personas con linterna. Y eran las que iban guiándonos, porque ellas conocían el camino y ellas iban con la linterna. Y a pesar de que conocían el camino, pues necesitaban la linterna, pero no se veía nada. O sea, cuando se apagaba la linterna o cuando se alejaba la linterna, uno no veía nada. Nada. Y eso metimos los pies entre el barro y todo, porque uno no veía nada. En esa noche, y era oscuro. Y así es. Jesús es la luz porque nos muestra el camino que tenemos que andar y podemos ver por dónde estamos andando. A veces necesitamos saber por dónde andar y no sabemos, necesitamos una claridad para saber qué decisión tomar. Jesús es esa luz que nos guía y podemos ir a Él para que Él nos dirija y nos guíe, para que Él nos muestre cómo vivir, porque Él es la luz y esa luz para nosotros es dirección. Miren, leímos Efesios 5, el 13. Miren unos versículos antes. Efesios 5, el 8 y el 9. Porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Al nosotros estar en la luz, al Jesús ser esa luz para nosotros, Jesús trae a nuestras vidas bondad, justicia y verdad. Y andamos en eso. Andamos en esos tres valores, en esos 3 dones allí que está mencionando. Bondad, justicia y verdad. Y esos son los que van con nosotros. Hay bondad, hay justicia y hay verdad. Y dice en esta versión, en abundancia. Entonces,
Al Jesús ser la luz, para nosotros nos muestra cómo debemos vivir. Nos guía en nuestro camino. Podemos tomar decisiones sabias porque Él es la luz y nos dirige. Él nos ayuda a no equivocarnos en nuestras decisiones porque Él es la luz. Pero tenemos que, como el hecho de prender la linterna en una noche oscura, asimismo tenemos que ir a esa luz para recibir esa dirección de Dios, ¿sí? No tiene sentido tener una linterna y tenerla apagada, ¿cierto? Si está oscuro, ¿sí? Ahí está la luz, pero si yo no la uso, pues no me va a servir de nada. Así semejante es. Jesús es la luz, pero tenemos que ir a la luz para que seamos guiados por Dios, para que sepamos cómo vivir de la manera que le agrada a Dios. Y al vivir de esa manera que le agrada a Dios, entonces viene el punto interesante y valioso. Nosotros nos convertimos en luz, ¿sí? Nosotros nos convertimos en luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y era lo que yo les decía al comenzar. Mateo 5, 14. Está hablando Jesús, son palabras de Jesús. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Y entonces Jesús utiliza un concepto interesante. Dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros somos como Jesús, ¿cierto? Nos convertimos en luz también nosotros. Pero pone una comparación interesante. Y es el hecho de una ciudad en un monte. En un monte, dice, una ciudad que está en un monte no se puede esconder. En el Antiguo Testamento, la gente creía que en los montes era donde se podía tener contacto con Dios, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las veces que Dios se encuentra con personas en el Antiguo Testamento es en montes, ¿sí? Y había esa idea de que el monte es como el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Era esa idea, ¿sí? Ellos tenían esa idea de que la tierra, como está tan lejos del cielo, pero el monte estar tan alto, era un punto como de contacto allí entre el cielo y la tierra, se podía conectar. De hecho, esa idea ha estado en la mayoría de culturas, esa idea de que hay contacto en los montes, ¿sí? Por eso los montes también se vuelven lugares de culto, ¿sí? Como por ejemplo Monserrate, ¿cierto? Que es un lugar de culto allá, ¿sí? Tienen esa idea. Y en muchos países y en muchos lugares las montañas son lugares donde la gente hace cultos hace idolatría o hace diferentes tipos de actividades rituales y cosas así en las montañas. Y en el Antiguo Testamento se tenía esa idea también, y por eso se hablaba del monte de Dios, ¿cierto? Y del monte Oreb y el monte Sinaí, y vemos esos montes allí interesantes en esa conexión. Y entonces el hecho de que Jesús diga que ustedes son una ciudad en un monte, es como ustedes son esa conexión también. Ustedes se convierten en esa conexión entre Dios y la tierra. Ustedes son ese punto de referencia y de relación. Y por supuesto que tiene ese concepto lo añade luego cuando habla de que
uno no pone la luz debajo de una mesa, ¿cierto? Un bombillo, yo no conozco y creo que no existe ningún lugar donde los bombillos estén a nivel del ser humano, ¿cierto? O sea, así al frente. Usualmente los bombillos siempre están en la parte alta, porque eso permite que la luz se irradie e iluminen de manera correcta, ¿sí? Sería muy ingenuo, por no decir tonto, que haya un bombillo a la altura de nosotros, porque pues no alumbraría mucho, no daría mucha luz. Y es eso lo que está Jesús explicando aquí. Entonces nosotros somos esa luz, venimos a ser esa luz del mundo, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos a alumbrar también. Pero yo estoy convencido de que la mejor ilustración de lo que nosotros somos es la luna. Porque la luna es un asteroide, no es un planeta, es un asteroide, ¿cierto? Que no tiene luz propia. Pero nosotros lo vemos la luna brillar, ¿sí? Y lo linda que es la luna, ¿sí? Y en las noches en que hay luna llena, se ve preciosa y los enamorados quieren bajar de la luna a la novia, ¿cierto? Porque se ve muy linda la luna, ¿cierto? Y es algo que se ve muy bonito. Pero lo interesante es que la luna no tiene luz. La luna lo que hace solamente es reflejar la luz del sol. Ella no tiene luz, pero brilla en la noche oscura. Y uno puede ver cuando hay oscuridad y está en el campo, pero hay luna llena, se ve perfecto, se ve clarito, logra iluminar bastante. Y de hecho Dios la llama lumbrera, ¿cierto? Y la creó junto con el sol para que iluminara en la noche, dijo Dios, siendo ese reflejo del sol. Pues nosotros somos como esa luna. No es nuestra luz, es la luz de Jesús, pero tenemos la responsabilidad de reflejar esa luz. Esa luz que recibimos de parte de Dios, de Jesús, se refleja en nosotros. Y nosotros tenemos que ser esa evidencia de cómo se debe vivir de la manera que agrada a Dios. Y entonces nosotros, al ser luz, no nos podemos esconder. No podemos negar lo que nosotros somos. Tenemos que mostrar lo que nosotros somos. Y ahí sí, como dije alguna vez, se nos tiene que notar lo cristianos que somos. Se tiene que notar, la gente tiene que verlo, porque somos luz y debemos reflejar a Jesús en lo que hacemos, en lo que hablamos, en cómo actuamos, en lo que vemos, en lo que oímos. Debemos reflejar a Jesús. Debemos dar testimonio de esa luz. Somos luz. Y fíjense que cuando Juan estaba hablando de Jesús que venía al mundo como luz, ¿sí? Y habló de Juan el Bautista, dijo, él no era la luz, ¿sí? Él vino a dar testimonio de la luz. Y eso es lo que nosotros somos. Miremoslo en Juan 1, en el versículo 8. Juan 1:8, porque es interesante, ¿no? Está aquí Jesús diciendo, Juan está diciendo que venía la luz.
Leo desde el 6 para dar testimonio, voy a leer desde el 6 hasta el 9. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz. Él solo vino para dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. De alguna manera, sí, yo no quiero que me entiendan bien. Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo, somos la luz. Pero no somos en sí mismos la luz, ¿sí? Me hago entender como Juan. O sea, no es por nosotros mismos. Es ese reflejo que somos de Jesús, ¿sí? Y yo creo que tenemos que llegar al punto al que llegó el apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el punto donde ya estamos reflejando la luz. ¿Sí me hago entender? No somos nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Como algunos dicen, yo soy un ser de luz. ¿Sí? Y uno escucha eso, hay gente que dice, ¿sí? Y cuando yo conocí una profesora que cuando se alteraba, la alteraban, decía ella, yo soy un ser de luz, yo soy un ser de luz, yo soy un ser de luz. Y repetía así como para calmarse, como para no reaccionar de manera grosera. Y es ella, ¿sí? No somos nosotros, ¿sí? No es que seamos nosotros. Es Jesús a través de nosotros. Y nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Y ese es el punto fundamental de esa doctrina, ¿sí? Del hecho de que somos luz. Es el hecho de que nosotros debemos reflejar la luz de Dios, la luz de Jesús. Y de esa manera mostrar a otros. Fíjense cómo cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, les dijo, una lámpara no se pone debajo de un cajón, de una mesa, en algunos traduce mesa, cajón, ¿sí? Sino que se pone en el candelero, en el lugar alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. El primer lugar donde nosotros tenemos que alumbrar es en nuestra casa. Allí es donde iniciamos a hacer luz. Si no somos luz en la casa, por fuera, que yo me apunto a evangelizar, que yo me voy para la India, no. Necesitamos empezar a hacer luz allí en la casa, a actuar como Jesús, a vivir como Jesús, ahí en la casa y a alumbrar a los que están en la casa. Y a veces es todo un reto, porque los de la casa nos conocen más. Pero ahí es donde tenemos que manifestarnos. Y entonces, ¿cómo reaccionamos cuando hay problemas? ¿Nos angustiamos, nos desesperamos o repetimos, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz? No. ¿O realmente confiamos en Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios? Cuando los problemas están, cuando las circunstancias vienen, cuando la necesidad se manifiesta, ahí es cuando tenemos que ser luz. Cuando se necesita la palabra de aliento, la palabra de fe, es ahí donde nosotros somos luz y debemos reflejar esa luz, mostrar la luz que somos, ¿sí? Mostrar la luz, compartir la verdad a este mundo de oscuridad. Tenemos que brillar. Tenemos que mostrar. Y a veces tratamos de tapar la luz, ¿no? Y tal vez algunos han tenido situaciones en las que están en contextos de tanta oscuridad que a veces para encajar tratamos de ocultar esa luz, ¿sí? Y que no se note, que no sepan que soy cristiano, que no sepan que yo creo en Jesús. Y es muy triste.
Y ¿sabe qué? No se puede esconder. Jesús dijo, no se puede esconder, aunque usted trate de esconderlo, no se puede esconder. No lo trates de esconder. No trates de esconder la luz que hay en ti. Porque esa luz brilla. Y yo lo imagino de esa manera, como que estuviéramos andando y vamos brillando. ¿Sí? No podemos esconder. ¿Cómo lo escondemos? El hecho de que brillamos, es como si estuviéramos todo el tiempo con esas luces, esos chalecos reflectivos que utilizan los motociclistas. Y a mí me gusta uno que es como una chaqueta que parece gris, pero que cuando la refleja se ve blanca, así enorme. Sí, una cosa así. Así somos. Andamos con esa chaqueta puesta y reflejamos la luz. Y podemos hacernos así para que no reflejemos nada. Pero si igual se ve. No niegues la luz que hay en ti. Tenemos luz en nosotros y tenemos la responsabilidad de brillar con esa luz. Hechos capítulo 13, versículos 4. Hechos 13, del 4 al 7. Perdón, Hechos 13, 47. Hechos 13, 47. Hechos 13, 47. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones, para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Eso es lo que Dios nos ha ordenado. Y para eso hemos sido hechos luz. Para que hagamos llegar la verdad de Dios hasta todos los rincones de la tierra. Debemos ser luz, como Jesús es luz. Tenemos ese llamado a brillar. Y yo quiero animarles a que brillen. Ahí donde ustedes están, donde Dios los ha puesto, en su trabajo, en su estudio, en medio de las relaciones, en medio de la comunidad, donde quiera que estén, en su casa primeramente, brillen y alumbren, muestren la verdad de Dios a los que están alrededor, para que vean, para que se arrepientan, para que sean guiados por Dios. Pidámosle a Dios que Él nos respalde en esa tarea de ser luz en esta vida, en ese lugar donde Él nos ha puesto.